Ya teniendo claro los conceptos de microorganismos, biodiversidad, megabiodiversidad, taxonomía, haber hecho trabajo de campo a través de los micromundos, la medida de la biodiversidad de nuestras viviendas a través de la colecta libre o parcelas, y haber clasificado algunos de los seres vivos que poseemos con las claves taxonómicas. Ahora vamos a hacer un recorrido virtual a través de nuestro bosque torcano. Alrededor del mundo tenemos una gran cantidad de bosques que son caracterizados por tener bastantes árboles con una diversidad en especies de flora y fauna que hacen de este bioma un espectáculo visual y uno de los más importantes para la biosfera del planeta. Así que vamos a indagar en el bioma bosque para comprender su importancia. Pero primero que todo, ¿qué es un bioma? Es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación, de todas las especies de animales y de seres vivos que predominan. Tenemos el bioma de tundra, taiga, bosque caducifolio, praderas, bosque mediterráneo, selvas tropicales, desiertos, entre otros. ¿Qué son bosques? Recordemos que son un tipo de hábitat que tiene una alta densidad de seres vivos. Por consiguiente, encontraremos árboles, arbustos, hierbas, bejucos, trepadoras, gran cantidad de epífitas que son las plantas que viven sobre el tallo o las ramas de los árboles. Es un sistema muy complejo con distintas interrelaciones de organismos con el medio, suelo, el aire, el agua, el sol, el clima, los residuos orgánicos, las rocas y el entorno. También este hábitat depende de la altitud, la latitud y en dónde se encuentra. Según la FAO, clasifica los bosques en bosque basal, que es el bosque típico de la Amazonía y el Pacífico, que es bastante húmedo y tiene bastantes precipitaciones también y una mega diversidad. Tenemos también el bosque andino, entre los 1000 y los 4000 metros sobre el nivel del mar. Es el bosque en donde estamos y vamos a ampliar sobre él. El ripario, que es el bosque de galería, aledañas a los ríos, por ejemplo el Amazonas, el Inírida, el Baupés, que es donde se producen las inundaciones en época de invierno. Entonces vive subiendo y bajando el agua. El bosque de manglar se encuentra en el litoral, entre el mar y la tierra, también donde hay ciénagas, que es donde desembocan los ríos, y hay una biodiversidad bastante alta, es donde desovan los peces, se reproducen especies marinas, también de agua dulce, y es muy importante para la vida acuática. Los bosques fragmentados son esos bosques intervenidos en donde nosotros los seres humanos desarrollamos la agricultura, la ganadería y solo dejamos relictos de vegetación entre estos ecosistemas agrícolas y ganaderos. Tenemos el bosque de pantano o humedales. Estos bosques, por ejemplo los de pantano, son muy propios de los llanos orientales o de pronto de la Amazonía, y es donde los llamamos pantanos. Aquí en nuestro sector los llamamos humedales y tenemos nuestro humedal Torca Guaymaral. Vamos a realizar el recorrido a través del bosque de Torca. Es un ecosistema de la cordillera oriental, ubicado desde los 2600 metros sobre el nivel del mar hasta los 2980 metros sobre el nivel del mar.
con una latitud norte de 4 grados 48 minutos y 1 segundo y una longitud oeste de 74 grados 1 minuto 48 segundos, con una vegetación nativa secundaria de bosque andino. Nosotros tenemos bosque andino. Los invito a ver Cordillera de los Andes en Ciencia para su merced. Tenemos la fortuna de contar con 3 microclimas: bosque alto andino, bosque de niebla y subpáramo. Aquí encontramos el hábitat y el nicho de numerosas especies. Muy interesante, ¿verdad? Pero, ¿qué es hábitat y qué es nicho? Mucha atención. Hábitat hace referencia al lugar donde vive un organismo. Y el nicho es en donde se mueve esa especie para poder subsistir, es decir, donde consigue su alimento, el agua, en donde se mueve para poder sobrevivir. Vamos a colocar un ejemplo: el zorro perro. Les había prometido este video desde hacía rato, ya lo tenemos. Entonces tenemos la guarida, ahí es el hábitat del zorro. Pero el zorro anda por el bosque, baja al colegio y allí mira a ver si encuentra gallinas o conejos para comérselas. Entonces, ese sitio, el bosque, el colegio, es el nicho del zorro. También hablamos de individuos cuando encontramos una sola especie, por ejemplo, un solo zorro. Hablamos de poblaciones cuando hay varios individuos pero de la misma especie, por ejemplo 2 o más zorros. Hablamos de comunidades cuando encontramos varias poblaciones conviviendo en el mismo espacio, por ejemplo los zorros, las ardillas, las zarigüeyas están conviviendo en el mismo espacio. También encontramos las comunidades cuando varias poblaciones conviven en el bosque y están interactuando también con el suelo, el agua, el aire. Por ejemplo, las plantas, los zorros, las zarigüeyas, también las ardillas. Entonces ya hablamos de comunidades y cuando ya interactúan, hablamos de ecosistemas. Y todas estas interacciones hacen posible su equilibrio. De esta forma, nosotros vamos observando que toda la Tierra es un organismo vivo y que tiene relaciones intraespecíficas, por ejemplo, de cooperación o de asociación. Coloniales, por ejemplo, las abejas se forman colonias para poder trabajar. Y también tenemos relaciones interespecíficas, por ejemplo, la competencia, por ejemplo, cuando compite el zorro y el tigrillo por las especies herbáceas que hay en el bosque. La depredación, cuando el tigrillo va tras las liebres. El parasitismo, cuando especies viven a costa de otras produciéndoles daño. El mutualismo, cuando se asocian para ayudarse mutuamente. Por ejemplo, los líquenes, se asocian un alga y un hongo para ayudarse y así poder sobrevivir mejor. El comensalismo, cuando especies, por ejemplo la garza, se hace alrededor de las vacas, consume insectos que molestan a las vacas, la vaca no sale directamente beneficiada, pero la garza sí, se está alimentando de los insectos y de los animales y los restos que deja la vaquita. También tenemos el de carroñería, por ejemplo los chulos, cuando ellos vuelan alrededor del cielo y vemos que van acercándose, es porque hay algún cadáver de algún animal y ellos lo limpian de ese ecosistema. Interesante, ¿no? Así se forman múltiples cadenas alimenticias y redes tróficas
que ayudan a circular la energía que se toma del sol, se transforma químicamente por las plantas y ahí empieza el equilibrio de la madre naturaleza. De esta forma, nosotros podemos conocer cosas tan interesantes y tener una posición frente al cuidado de los recursos. Vemos que nada sobra ni nada falta. Debemos hacer un adecuado uso y así obtener una mayor conciencia de nuestros actos frente a la naturaleza. ¿Y cómo beneficiar a la ciudad? Razón por la que los debemos conservar. De esta manera, empezamos nuestra expedición Torca 2020 en forma virtual. No se pierdan el próximo video, donde vamos a conocer algo más de nuestro bosque, ya que poseemos muchísima biodiversidad en nuestro colegio. Vamos a dedicar el próximo video a conocer algo de esto. No te lo pierdas.